Muy buena familia, y hoy venimos de nuevo con un vídeo de The Last of Us. Hoy vamos a poner el foco en una cuestión muy importante para la historia de The Last of Us, para el desarrollo de los acontecimientos. Y es que ahora que ya se ha estrenado el primer episodio de la serie de HBO, de la adaptación de HBO del videojuego de Naughty Dog, ya sabemos, todo el mundo ya sabe que Ellie es inmune al Cordyceps. Muy sencillo. En The Last of Us hay un virus, una pandemia, que es un hongo, ¿no? Que se llama Cordyceps, que afecta a los humanos y los convierte prácticamente en zombies. Y la serie de televisión presenta un personaje que a priori es inmune, ¿no? Se nos cuenta al final, los protagonistas Joel y Tess no se creen lo que está contando Ellie, pero claro, ha enseñado un mordisco, una mordedura, la ha enseñado. Y no es reciente precisamente, o sea, la herida está sanada, está curada. Si es un mordisco de un infectado, debería haber actuado ya. O sea, son horas lo que separa el mordisco de transformarse en un corredor, que es la primera fase de la infección. Entonces, bueno, ya se ha revelado, ya se ha destapado que Ellie es inmune, y ese es el motivo por el que los luciérnagas, por el que la líder de los luciérnagas en la zona de cuarentena de Boston, que es Marlene, quería sacar, fuera como fuera, a Ellie de allí, de la zona de cuarentena, porque estamos delante de una posible cura para la pandemia, de una posible vía de desarrollo de una vacuna que permita a los humanos acabar de una vez por todas con una infección que está asolando el mundo y que está mermando la existencia de la humanidad. Por lo tanto, Ellie es a priori la clave de la humanidad. Es decir, en su genética está el faro de esperanza, el foco de ilusión para acabar de una vez por todas con la oscuridad. Pero claro, allí surge la primera pregunta, y es ¿por qué Ellie es inmune al Cordyceps? Mucha gente que no haya jugado a los videojuegos, que haya visto el primer episodio de The Last of Us, la primera cosa que se le ocurre es, perdona, ¿pero por qué Ellie es inmune? ¿Por qué realmente el personaje de Ellie no le afecta el hongo del Cordyceps? ¿Qué tiene de especial? Bueno, hay que tener en cuenta que, como se ve al inicio de The Last of Us, han pasado como 20 años. Han pasado como 20 años desde que comienza la pandemia. No, ¿cómo no? Han pasado 20 años desde que comienza la pandemia hasta que empieza la historia como tal de The Last of Us, ¿no? Si tenemos en cuenta que Ellie tiene 14 años, nació 6 años después de que hubiera comenzado la pandemia. 6 años después. Ella solo ha conocido eso. Nada más. Ha sido criada en una institución militar de Fedra, en un orfanato, etcétera. O sea, ¿entendemos por dónde van las cosas? Esta persona no nació antes de la pandemia de Cordyceps. La explicación al por qué Ellie es inmune es porque su ADN, en su ADN, hay una mutación del propio Cordyceps. Ese es el motivo por el que no reacciona. Ese es el motivo por el que sí está infectada. Y por eso cuando le ponen el pincho rojo, o sea, el cacharrito este para saber si está infectado o no, le sale rojo, porque está infectada. Ellie está infectada, pero es inmune. Aunque tenga el Cordyceps en su cuerpo, no le afecta, porque desarrolló una mutación genética dentro de su ADN. ¿Cómo sucedió esto? Todavía no se sabe realmente qué pudo pasar, pero hombre, hay ciertas teorías. La primera es que quizás la madre de Ellie estaba infectada cuando gestó a la niña. Quizás la madre de Ellie se infectó justo antes del parto. Vete tú a saber, o por lo que sea, ¿no? La mutación lleva un tiempo entre nosotros. Cuando Ellie nace han pasado 6 años desde que comenzó la pandemia, y por lo tanto el ser humano va teniendo que transformar su propia existencia en base a, ¿no? Digamos que, a ver, esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿por qué los cristianos, ¿no? Los católicos, ¿por qué portugueses y españoles, cuando viajaron a Japón,
no consiguieron, digamos, conquistar el territorio como sí lo hicieron, por ejemplo, en Latinoamérica, en América. La gente dice, no, por los samuráis. No es cierto. No es cierto. Es porque la viruela ya era endémica en Japón. Uno de los grandes baluartes de la conquista de América de los españoles fue la viruela. Trasladaron un montón de enfermedades del viejo continente que ya eran males endémicos en Europa, los llevaron al nuevo mundo, que no estaban preparados para esta enfermedad, y eso prácticamente fue un genocidio. Entonces, cuando los portugueses llegaron a Japón, trasladando también viruelas y enfermedades y demás, allí no pasó absolutamente nada, porque ya era un mal endémico en Japón. La viruela ya había ya se había, digamos, ya habían sufrido la viruela anteriormente por culpa de la influencia de China, ¿no? De la gente de China que iba hasta Japón y llevaba enfermedades. Esto había pasado siglos antes. Pues de alguna forma, ese mal endémico ya es mal endémico en el mundo de The Last of Us. Y por lo tanto, una de las posibles explicaciones de que Ellie, en su genética, en su ADN, tenga una mutación del hongo, o es por suerte, o es porque el ser humano se empieza a adaptar a este entorno. Claro, diréis, ya, pero es que solamente Ellie es inmune. Solamente Ellie es inmune que sepamos. Quizás en China hay un chino o una china que es inmune. Quizás en España hay una tía llamada Paca que es inmune. Pero no lo sabemos, porque la historia se centra en Ellie y en Joel. Desde luego, en Estados Unidos, en Boston, en la zona de cuarentena de Boston, solo han encontrado una persona que sea inmune. Y luego hay otra más. ¿Quién se espera a ver si alguien es inmune? Me refiero, si muerden a una persona, automáticamente la matan. Nadie se espera a ver que es inmune. Ellie coincidió que cuando la mordieron, cuando la infectaron, estaba con su novia, que era Riley. Y a las dos las mordieron. Y entonces, en lugar de suicidarse, lo que dijeron es, oye, nos quedamos aquí hasta el final, juntas. Por amor, nos quedamos juntas hasta el final. Pero claro, Riley se convirtió y Ellie no. Y Ellie descubrió que era inmune por pura casualidad. Podría haberse metido una pipa en la boca y haber apretado el gatillo y no habría Ellie ni historia de The Last of Us. Pero no lo hizo. Fue una coincidencia, una casualidad. Y descubrió que era inmune. Y ahora, gracias a ella, pues se puede desarrollar una especie de antídoto o de vacuna para frenar la pandemia. Ese es el motivo por el que Ellie es inmune. Está infectada, pero no le hace efecto el hongo del Cordyceps, porque en su genética, en su ADN, ya hay una mutación del propio Cordyceps. ¿Cómo? No lo sabemos. Quizás la serie de HBO pueda poner luz o pueda darle una respuesta más aproximada a por qué Ellie es inmune. No, por qué hay una mutación en el ADN de Ellie. Ya veremos por dónde van los tiros, pero desde luego es muy interesante, es una cuestión muy interesante. Y otra cosa más, yo creo, de verdad creo de manera fehaciente que esto es una cosa de males endémicos, que es lo que estaba explicando antes con el tema de Japón y el ejemplo de Latinoamérica. Y estoy convencido de que, aparte de Ellie, hay más gente que es inmune al Cordyceps en el mundo de The Last of Us, pero todavía no lo sabemos. Quizás The Last of Us 3 retome esa parte de la historia que olvidó en The Last of Us parte 2. Quizás The Last of Us parte 3 retome ese punto de inflexión, ¿no?, de la historia de la inmunidad de Ellie, y nos dé otra explicación mucho más profunda y compleja y elaborada de las que de momento nos han dado. Desde luego es de momento que nosotros llamamos es la mayor esperanza que tiene la humanidad. Veremos si son capaces de sobrevivir al mundo lleno de peligros, no solo infectados, sino de hombres que ya no son capaces de ver ni de diferenciar entre el bien y el mal. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscríbete si mola el contenido que hacemos aquí. Vamos a hablar mucho de The Last of Us. Suscríbete, por favor, que estamos a punto de llegar a 10.000 suscriptores y que nadie os quite el placer de estar vivos. Hasta luego, gente.